Ya viste. ¿Cómo afecta la desnutrición en el sistema cardíaco? Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar hoy sobre cómo afecta la desnutrición en el sistema cardíaco. En primer lugar, tenemos que el corazón trabaja 24 horas al día sin detenerse, que esto es como 100,000 veces por día, por lo que necesita un aporte constante de energía y nutrientes. Cuando no lo recibe, su funcionamiento se ve afectado. En este también existe una relación entre la nutrición y el sistema cardiovascular, que es muy estrecha entre lo que comemos y cómo funciona nuestro corazón. Una alimentación inadecuada puede afectar la estructura de nuestro músculo cardíaco, su fuerza para bombear sangre y la salud de las venas y arterias. Como consecuencia de la mala alimentación del sistema cardiovascular podemos tener ya sea problemas digestivos que afectan la absorción de nutrientes, el aumento de estrés, afectaciones en la función cardíaca que pueden desencadenar enfermedades más graves. ¿Qué pasa con el músculo cardíaco cuando afectan los nutrientes? Se puede reducir nuestro tamaño del corazón, ya que pierde masa porque no tiene energía suficiente para mantenerse. También se atrofian las fibras musculares cardíacas. En también las células se debilitan, pierden estructura y su capacidad puede contraerse o disminuir. También es algo muy importante que aparece la taquicardia cardíaca, que es una forma muy avanzada de la desnutrición, ya que se pierde masa muscular, tejido graso y debilita incluso el músculo del corazón. También pueden llegar a aumentar el riesgo de arritmias. Es la falta de micronutrientes como potasio, fósforo y magnesio. También altera la electricidad del corazón, provocando que tenga latidos rápidos, lentos o irregulares. También es muy importante cómo se relaciona la insuficiencia cardíaca con la desnutrición. Cuando el corazón no bombea bien, puede que los órganos reciban menos sangre, el intestino absorbe menos nutrientes o el hígado funciona peor. Y también es muy importante saber que por qué la frecuencia cardíaca empeora el pronóstico. Es porque un estado severo de desnutrición donde el cuerpo ya no tiene reservas. También el corazón pierde fuerzas y los pacientes se vuelven más vulnerables a complicaciones. Y ¿qué podemos hacer para evitar problemas cardiovasculares? Es muy importante mantener una dieta equilibrada, reducir azúcares y grasas, aumentar frutas, verduras y proteínas de calidad, realizar actividad física, evitar el alcohol y el tabaco y dormir bien. En conclusión, la desnutrición afecta muy de manera profunda al sistema cardíaco, debilitando el músculo del corazón, alterando su función eléctrica, aumentando el riesgo de enfermedades graves como la insuficiencia cardíaca y ya dicha la caquexia. También cuando el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios, el corazón pierde la fuerza, tamaño y capacidad para mantener un ritmo adecuado. Por ello, una buena alimentación y la educación en salud son fundamentales para prevenir complicaciones cardiovasculares y promover un funcionamiento óptimo del corazón. Yo elegí este tema porque me interesa entender cómo la alimentación influye directamente en la salud del corazón, ya que muchas veces se habla de desnutrición como un problema general, pero no siempre se explica cómo afecta a los órganos vitales. Y quise profundizar en este aspecto para crear más conciencia. Y eso sería todo por el tema. Pues bueno, yo sé, como dice el maestro interesante. ¿Hay alguna pregunta de parte de todos los compañeros que escucharon atentamente, nuestros compañeros que expusieron? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo les quedó claro? Espero que sus temas también les queden muy claros. Entonces tenemos que escuchar, ¿vale? Escuchar porque en este momento precisamente son los temas, a ver si guardamos silencio ahí atrás, son los temas que ustedes están trabajando toda la licenciatura, o que van a estar escuchando constantemente. Son temas, pues, todo el tiempo que se suscitan aquí en México, en todos los países, y que pues bueno, tenemos que poner atención, ¿vale? Ahorita vamos a darle paso a 3 preguntas. El maestro no puede preguntar, no es cierto, no. Los demás maestros se pueden preguntar. Adelante, por favor, Carlos. Sí, buenos días. A mí me gustaría hacer pregunta para los equipos que acaban de pasar.
si nos pudieran contar cuáles fueron los retos a los que se enfrentaron al intentar plantear esta primera pregunta de indagación. Yo quisiera comentar lo del blog, me pareció muy bien. Están ustedes ubicando de qué manera la alimentación y la salud está condicionada por diferentes dimensiones, está llegando a lo social. Muy bien los ejemplos que nos dan los chicos de que, por ejemplo, la compañera vive aquí en esta planta, ¿cuánto hace de tiempo? ¿Cuánto está invirtiendo en su alimentación? ¿Qué tan importante es eso? Yo quisiera la pregunta es para el primer equipo, si me pudieran decir, ¿qué otros beneficios tendría parte de la alimentación y la salud de los trabajadores si se baja a 40 horas? ¿No? Por favor, ¿qué otros beneficios aparte de la alimentación? Porque bueno, la salud es algo bien importante, no es solo la ausencia de enfermedad, ustedes ya lo están ubicando, va sobre otras dimensiones. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Diana. Vamos primero que responde, maestra Laura. Tengo una pregunta para el equipo de cómo influye la cultura laboral en los hábitos alimenticios. Ustedes nos mencionaron en su exposición que, de acuerdo con la ley de la UNA, son 48 horas laborales. Sin embargo, dentro de lo que investigaban, si realmente se cumplen esas 48 horas o qué situación viven la mayoría de los trabajadores en México. Y pues en general felicitarlos por su trabajo. Sin embargo, bueno, yo creo que ya se dieron cuenta la importancia de preparar un tema, de practicar para exponerlo. Y bueno, como dice el profesor Diego, esto van a aprenderlo a lo largo de la carrera. Sin embargo, sí es muy importante que tengan ustedes una previa ensayo. ¿Okay? Usted me le pasa las últimas preguntas. Yo creo que se les olvide. Por favor, ¿quién quiere contestar? Bueno, la primera pregunta que hizo el maestro pues fue justamente cuáles fueron los retos para determinar como los temas. Creo que sí, fue muy difícil al inicio porque justamente es como concretar algo, porque finalmente nos dijeron, nuestro tema central, eje, es la malnutrición. De ahí tienen que escoger un tema que se relacione. Como pueden ver, vimos lactancia, embarazo, movilidad y tal, ¿no? Entonces creo que inicialmente el pensar cuál es uno de los problemas comunes, cotidianos, fue algo a tener en cuenta. Una vez ya pensando nosotros en jornadas laborales, el proponer como nuestra primera pregunta y la última, pues sí, fue complicado porque teníamos que pensar en todas las posibilidades, en todos los aspectos, porque obviamente jornadas laborales pueden implicar muchísimas cosas. Nos pudimos meter a temas más como de leyes o igual temas más como psicológicos. Entonces, como concretar eso, creo que era como el tema más difícil, el hecho de reducirlo y también concretarlo aquí nada más en Ciudad de México, porque también pudimos hablar como tal todo México. Eso sería por parte de lo de justamente, ¿qué pasaría si se reduce de 48 horas a 40? Pues justamente no nada más en la alimentación, o sea, que tengan más tiempo para comer o que puedan comer de alguna manera más sana. No nada más se reduce en esto, sino también en temas psicológicos, como lo decíamos. No tienen el tiempo para realizar también alguna actividad recreativa o para salir o para tener como algún otro que hacer en su vida, porque obviamente el que estén trabajando tanto tiempo imposibilita esto. Pareciera que no, pero sí, esta carga de trabajo, este tiempo excesivo, pues va a evitar que podamos realizar otras actividades, porque justamente no nada más es trabajar, es llegar a la casa, limpiar, lavar, cocinar, comer, y si tenemos hijos, pues cuidarlos, ¿no? Entonces, el hecho de que se reduzcan estas horas laborales, pues permitiría justamente eso, que a nivel psicológico puedan tener como una mejor salud mental, porque ya podrían realizar algunas otras actividades y tal vez no habría tanta presión. Eso sería por parte de eso. Y en lo final, que comentaba la maestra, era el hecho de si realmente se cumplen estas 48 horas, totalmente no. Igual pues lo decidimos reducir el tema nada más a trabajadores formales, porque si ya nos vamos a informales, claro que no. O sea, esto es increíble el tiempo que se trabaja al día. Por poner un ejemplo, un trabajador de la central de abastos, claro, está todo el día desde la madrugada hasta la noche y está todo de lunes a domingo, porque aquí todavía la ley sería pues pensar que son 8 horas diarias por 6 días, ¿no? Entonces aquí pues justamente hay personas que trabajan todos los días de la semana. Entonces justamente si ya nos vamos a una parte informal, no. Y aún así los que son formales,
pues no nada más tienen un trabajo, ¿no? Desafortunadamente tienen algún trabajo en la mañana y después se van a otro sector en la tarde. Entonces justamente no se cumplen. Sí, justamente una solución sería reducirlo, pero finalmente la economía en el país es muy difícil. Entonces, a pesar de que se reduzca, finalmente el trabajador lo que va a buscar es otro empleo para satisfacer sus necesidades. Entonces sabemos que el trabajo está limitado, lo reducimos nada más como a un aspecto en el cual una persona nada más tuviera la necesidad de trabajar en un solo trabajo, pero sabemos que lastimosamente esto no suele suceder en muchos casos, ¿no? Obviamente para tomar todos estos factores en cuenta tendríamos que hacer un trabajo más longitudinal, ver otras características, tal vez hacer encuestas, pero obviamente esto sería como algo más complejo, pero pues como estamos iniciando, pues es lo que queríamos mostrarles a ustedes. Uno de los temas, a mí me gustó mucho el de, bueno, me quedaron dos, pero uno me llamó la atención, pero el chico habla de la transdisciplina, de la complejidad. Cada tema que expusieron ustedes, yo sé que es muy difícil resumir en un cartel todo el trabajo que hicieron de la pregunta de investigación, de integración, perdón. Entonces, en ese sentido, me alegra cuando algún equipo, como su compañero que acaba de hablar, o algún integrante se mete más profundo todavía y dice, bueno, ¿qué tiene que ver la transdisciplina en todo esto? Pues todo está conectado. Ellos hablaron del embarazo y de la importancia del ácido fólico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con todo lo demás, con el sistema de salud, con todos los especialistas que tratan a una persona que está en gestación y cuando el demás se ve? Son muchas cuestiones, desde políticas públicas, sector salud, servicio a la salud, la malnutrición, y son muchas cosas que efectivamente, como él lo dijo, tienen que ver con la transdisciplina y otros especialistas, trabajadores sociales, médicos, enfermeras, promotores de la salud, que desde este momento ustedes váyanselo creyendo. Los promotores de la salud son muy importantes, no solamente para nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, para toda la sociedad mexicana. Necesitamos que ustedes se preparen, pues como debe ser, y todos estos temas son de gran importancia. Escúchense, es oportunidad de escucharse, porque cada profesor tiene su propia forma, pues, de ver las cosas, la propia forma de guiar a los estudiantes, y es muy distinta la forma en que cada uno de ustedes piensa respecto de cada tema. Entonces, escúchense, por favor, es una buena oportunidad. Felicidades a todos. Empezamos con la siguiente mesa. Vamos a continuar con el programa que tenemos el día de hoy, con nuestra agenda. Ahora vamos a escuchar a los compañeros del grupo 202. Gracias. El primer trabajo que se va a presentar es el que corresponde a la pregunta: ¿qué hábitos alimenticios influyen en el sobrepeso del personal de vigilancia de la UACM Casa Libertad? Buenos días, compañeros. Nuestro cartel está un poquito atrás, entonces si se tiene que volver, pues una disculpa. Bueno, mi nombre es Catherine y mi compañera es Aranza. Somos del grupo 202 a cargo del profesor Luis Pagal. Quiero empezar un poquito de lo que dijo nuestro compañero anteriormente, porque creo que su cartel está muy relacionado al nuestro, porque nosotros escogimos el personal de vigilancia del plantel. Al igual que ellos, pues como dijeron, es un grupo o son personas que trabajan más, a veces de 48 horas. Lo que regular, bueno, no sé si alguien ha tenido familiares o ha tenido la oportunidad de trabajar en un lugar de vigilancia, ya sea, no sé, de gobierno, privada, no sé si algunos de sus papás o ustedes han tenido la oportunidad. Bueno, pues mi mamá sí. Mi mamá algunos años de su vida estuvo trabajando como policía auxiliar en diferentes como instituciones, algunas veces en tiendas departamentales, algunas veces en supermercados. Pues como que esto varía mucho, ¿verdad? Y no solamente hay un mal hábito alimenticio, sino también hay un mal hábito de descanso, de sueño, porque claro, como dijo el compañero, no solamente es, pues llego a mi casa y ya me olvido de las responsabilidades, ¿no? Es llego a mi casa y si tengo esto, pues preparo de comer, y si tengo que hacer esto, si tengo que hacer el otro. ¿Y en qué momento te preocupas
estaban con su gordita, con sus papitas, con sus chetos. Y yo los entiendo, ¿no? Porque obviamente cada uno de nosotros hemos sido así y no somos perfectos, pero era muy regularmente. Y también hay como un contraste, ¿no? He visto oficiales que van al comedor, que traen sus topercitos. Yo creo que ya depende justamente de los hábitos alimenticios de cada persona, de cada elemento, ¿verdad? Bueno, justamente yo hice como esta interrelación, ¿no? De lo que mi mamá me contó, de sus experiencias, de sus anécdotas, con lo que veía aquí. Entonces, pues, yo empecé a indagar sobre el tema, a indagar, y cuando llegamos a la clase con el profesor Luis, yo le propuse a mi compañera el poder, pues, tener como un objeto de estudio que fueran los policías, ¿no? Para mí era muy importante porque mi mamá ya había sido policía. A partir de esto, bueno, no sé si ustedes han conocido o han investigado que actualmente hay muchas propuestas, hay muchos programas para la prevención del sobrepeso a nivel internacional, a nivel mundial. De hecho, justamente hace 2 días, la Organización Mundial de la Salud propuso utilizar medicinas como el Ozempic para disminuir y controlar como el sobrepeso. Sin embargo, estamos hablando de que esto sería hasta 2030. Pues el Colegio de Ciencias y Humanidades para mí es importante, no solamente como promotora de la salud, sino para trabajar, como dijo el compañero, es una interdisciplina, no sé si todos sean de promoción de la salud, pero yo creo que a algún futuro podemos implementar más estrategias que obviamente combatan, disminuyan este tipo de problemáticas. Pues derivado a eso, investigación, indagación, realizamos muchas investigaciones, leímos muchos artículos, leímos muchas tesis, principalmente artículos de instituciones gubernamentales, precisamente porque queríamos como una información científica, una información verídica, y nos dirigimos mucho al Instituto Nacional de Salud Pública, así como a los artículos del Gobierno de México. Al igual tesis, pues fueron tesis universitarias, tesis pues ya para salir. Nos referimos mucho a una tesis de la Facultad de Medicina, igual justamente un proyecto relacionado a los hábitos alimenticios de policías en un cierto hospital, y también nos dirigimos a una tesis un poquito más lejana de la Universidad de Nuevo León, donde justamente también se le hace una investigación a los hábitos de sueño y alimenticio de los policías. En esa tesis encontramos que, bueno, no sé ustedes qué pensarían. ¿Quién tiene mal hábito alimenticio? O sea, más propensos, ¿los policías o los bomberos? Bomberos. Exacto, los policías. Justamente hicieron un análisis donde investigaron a cierto sector de bomberos y cierto sector de policía, y justamente salió que los policías, bueno, sí, lo que sería el sector seguridad, tiene más mal hábito alimenticio que los bomberos. Pues ya derivado de esto, pues esperamos en algún futuro, ya que somos promotores de la salud, poder implementar estrategias, crear estrategias, que si no radica, porque puede que sea algo muy difícil, pues sí disminuya y sobre todo controle pues esta problemática. Para enfocarnos en este proyecto de investigación, nos pusimos de acuerdo por medio de las conversaciones que llevamos a tener en clase, también por WhatsApp, para que pues no está todo realizar nuestra investigación. Tomamos en cuenta también, bueno, usamos los documentos de Drive y de Google Drive para hacer la investigación en conjunto, pues en lugares diferentes. Para la de indagación, pues nuestras dificultades que llegamos a tener fue porque pues a medio semestre nos cambiaron de profesor, entonces el profesor Luis Corral nos enseñó una forma completamente diferente de cómo se plantea una pregunta de investigación, ya que pues nuestra profesora anterior pues no nos lo había enseñado como tal, ¿no? Nos enseñó a delimitar que, bueno, nos proporcionó unas lecturas de Ronaldo García del Sistemas Complejos
para una pregunta, ¿no? Entonces empezamos a ver lo que es la delimitación de, pues nada más dejamos el sobrepeso y nuestra segunda pregunta de prueba, ¿qué hábitos alimenticios en el sobrepeso en el personal de vigilancia de la OACM? Con la ayuda de las lecturas comprendimos que la delimitación y el espacio y nuestra última pregunta de indagación fue ¿qué hábitos alimenticios influyen en el sobrepeso del personal de vigilancia de la Universidad Autónoma de la Ciudad en el plantel Casa Libertad? Y fue todo. A continuación vamos a escuchar al equipo que va a presentar la pregunta: ¿cómo afecta emocionalmente el sobrepeso a alumnos de la UACM plantel Casa Libertad? Hola compañeros profesores, buenos días. El equipo está formado por mi compañera Liliana y su servidor Esther. Nosotros nos enfocamos utilizamos las lecturas de Rolando García, Sistemas Complejos, para hacer nuestra pregunta de indagación, que fue esta: ¿cómo afecta emocionalmente el sobrepeso a los alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Casa Libertad? Nosotros elegimos este tema relacionado con el núcleo temático malnutrición porque nos interesa la salud mental y psicológica de los alumnos. Creo que todos, me he dado cuenta que todas las preguntas se están enfocando como en el aspecto físico, que es muy bueno, pero nosotros quisimos darle otro enfoque, que es como la salud mental el sobrepeso afecta a la salud mental de los jóvenes. Ay, discúlpenme que estoy un poco nerviosa. El sobrepeso y la obesidad pueden tener un impacto significativo en la salud de los alumnos. Algunos efectos emocionales incluyen la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y la dismorfia corporal. La preocupación excesiva por el peso y la forma del cuerpo puede llevar a trastornos alimentarios. Es importante destacar que el sobrepeso es un problema complejo que requiere un enfoque integral y que incluye la atención médica y la atención psicológica. Nuestra pregunta de indagación se compone de los siguientes elementos, igual nos hacemos en las lecturas de Rolando García, que es un objeto de estudio, sistema, escala y los elementos. Nosotros, para hacer nuestra pregunta de indagación, primero definimos qué era nuestro objeto de estudio, que en este caso, qué era lo que estábamos estudiando. Nosotros queríamos estudiar los efectos emocionales sobre el sobrepeso de los alumnos. Nuestro sistema es un conjunto de elementos interrelacionados. En este caso, sobre quién queríamos estudiar, que eran los alumnos. Y nuestro elemento, que en este caso era el sobrepeso, que es un componente del sistema que interactúa con otros sistemas como el psicológico, el social y el educativo. Nosotros, para hacer nuestra pregunta de indagación, retomamos 5 pasos, que fue selección del tema, recopilación de información, organización de datos, el debate dentro del equipo y nuestra formulación de preguntas. Mi compañera les dirá el paso a paso de nuestra pregunta. En la selección del tema, platicamos sobre temas presentes relacionados en el plantel, en los alumnos del plantel, con el eje temático de la malnutrición. Observamos que en el plantel hay alumnos con sobrepeso, pero no se debe comer de más y no se debe a los hábitos alimenticios. Decidimos
gustaría cómo este afecta emocionalmente a quienes la viven. También identificamos que el sobrepeso como parte de la nutrición, ya que este incluye el consumo de el desequilibrio de los nutrientes. Como recopilación de información, para desarrollar el tema, recopilamos información en fuentes confiables como la OMS, la Secretaría de Salud de México y artículos de investigación relacionados con la salud mental y la nutrición. Bueno, según la OMS, la obesidad se considera una pandemia mundial relacionada con diversas enfermedades físicas y emocionales. En la organización de datos identificamos que los estudiantes tienen estrés y poco tiempo para comer o cocinar y horarios desordenados. También ocupamos diferentes disciplinas como la psicología, cómo las emociones se asocian emocionalmente con el sobrepeso, la nutrición, los alimentos relacionados con el sobrepeso, la medicina y la salud pública, los riesgos físicos, y la sociología, que es la influencia del entorno en la vida universitaria. Y de esta manera fue así como nosotros seleccionamos nuestra pregunta de indagación. Para finalizar, nosotros, para seleccionar esta pregunta hicimos como 5 anteriores, pero nunca nos teníamos un enfoque. Hasta que después de la lectura nos dimos cuenta que tenía que tener varios componentes. Y fue como quedó nuestra pregunta. Nos gustaría, por ejemplo, no sé si en la universidad se pueden implementar programas para que nos ayuden en los aspectos emocionales y psicológicos de las personas que, por ejemplo, tenemos sobrepeso y que, nos puedan ayudar de esa manera, que se pueda crear, no sé, algún programa. Pues sería todo, muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir un favor y es que le presten atención a sus compañeros, particularmente los que están por allá adelante. Gracias. Entonces, continuamos con el siguiente equipo, que ellos nos van a presentar la pregunta: ¿cómo afectan los hábitos alimenticios familiares en el desarrollo de sobrepeso en niños en desarrollo? Hola, buenos días, compañeros y profesores. Me presento, mi nombre es Amairani. Mi equipo está conformado por mi compañero Hugo, mi compañera Keren y Naomi. El tema que les vamos a presentar el día de hoy son los hábitos alimenticios en los niños en ESA. A continuación, mi compañero les va a explicar. Muy buenos días, Hugo Gómez, servidor. Yo les voy a explicar cómo llegamos cómo originamos esta pregunta y acordamos el sistema. Bueno, lo principal fue escoger de dónde vamos a empezar. Escogimos a los niños de Nezahualcóyotl por un claro ejemplo que surge en mi casa, que es mi hermano, es un infante que tiene sobrepeso, y ese sobrepeso lleva muchas enfermedades, como lo es la más común, el hígado graso. Estas enfermedades comienzan con los ámbitos que se llevan en casa. Por ejemplo, nada más escoger un día o cualquier cosa de la semana para comer comida chatarra o pizzas o comidas ultraprocesadas. Así empieza un ámbito, y son los que generalmente empiezan a provocar las situaciones que se empiezan a provocar las situaciones y generan las enfermedades que les comenté al inicio. Por eso escogimos el tema. A continuación, mi compañera Keren les dará sobre una noticia. La noticia trata de un niño que se llama Cruzito, bueno, se dice Cruzito, pero se llama Cruz.
que el niño pues buscaba comida pues, en la basura. De hecho lo vieron en condiciones con la ropa muy deplorable y pues sí, buscando comida en la basura, se atacaron a los vecinos y de ahí mandaron a hablar como a un reportero. El reportero fue a ver el caso y cuando el reportero fue a ver el caso se dieron cuenta que el niño no nada más se había desnutrido, sino que también presentaba tipos de maltratos, sino físicos. De hecho, no nada más su grave, sino que el papá también lo llevó a asfixiar no solamente una vez, evidentemente la primera vez sin éxito, hasta que consiguió pues matarlo. De eso pues llegaron policías por los papás y pues ahorita se encuentran encerrados. Gracias a eso se abrió una ley que se llama Ley Crucito, que se basa físicamente en darle pues años de cárcel a cualquier tipo de maltrato relacionado pues con los papás o hermanastros. A continuación, igual como primera pregunta, mi compañera Mayrani les explicará cómo surgió y cómo le empezamos a elaborar después. bueno, como primera pregunta, fue con los hábitos alimenticios familiares en el desarrollo del sobrepeso en niños. En esa, pues como se escucha, no tiene pues coherencia. En clase lo platicamos con el profesor y con las lecturas que pues nos brindó el profesor, pues vimos que no tenía coherencia nuestra pregunta. Entonces llegamos a la pregunta como final. Y como pregunta final fue el compañero para decir la pregunta final. Como pregunta final obtuvimos cómo afectan los ámbitos alimenticios familiares en el desarrollo de niños en Zapotlán. Bueno, como pueden ver, no se parece en nada a la primera, porque la primera nos dirigimos hasta los niños pequeños, o sea, es como de, ¿estás hablando de niños pequeños? O sea, tenemos que aclarar eso. Y gracias al profesor de las lecturas que nos mandó y a, comentarios que igual nos daban nuestros compañeros en clase, podemos llegar a nuestra pregunta. A continuación, mi compañera Naomi les explicará un poco sobre cómo nos organizamos. Pues en mi equipo nos organizamos de diversas maneras, tanto dividiendo la información, buscando fuentes confiables, juntándonos en biblioteca, en alguna casa, por medio de WhatsApp, por llamada y pues los dispositivos tecnológicos que ocupamos fueron el celular y las computadoras y los libros que están en la biblioteca escolar que tenemos aquí en el plantel. Pues la organización en el equipo no fue nada fácil, porque todos tenemos diversas cosas que hacer fuera del plantel y no concluíamos mucho en el tiempo y en los horarios que teníamos todos. Hubo varios problemas, ya que tuvieron que cambiar cosas en el cartel. Lo cambiamos más de 4 veces porque la información no estaba bien acomodada y no estaba bien planteada. Pues para realizar la actividad buscamos información por varios medios como Google. También estamos en Google. Aquí abajito, aquí en bibliografía aparecen las fuentes de información donde sacamos todos los datos que vienen en el cartel. Y pues a continuación mi compañera Mayrani explicará un poquito más. Les agradezco por poner más atención y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso al siguiente equipo, que ellos nos van a exponer la pregunta o el cartel con la pregunta: ¿por qué el consumir comida ultraprocesada afecta a los niños de preescolar en la colonia Jalpa y Zapalapa?
Hola, buenos días. Soy Fernando y mi equipo está conformado por Jennifer y Andrés. Nuestra pregunta es: ¿por qué consumir comida ultraprocesada afecta a los niños de preescolar en la colonia Jalpa? Nosotros nos interesamos en este tema. Nosotros nos interesamos en este tema más que nada porque los niños de preescolar, está visto que las familias, o más que nada los papás, les dan como que rápido la opción del dinero. Entonces, las comidas ultraprocesadas a los niños del preescolar les afecta puesto que son comidas enlatadas y tienen bastantes tipos de azúcares libres. En este ejemplo les estoy mostrando una tabla que dice azúcares libres que el 10% o más son grasas totales. La grasa total es un 30% y grasas saturadas igual el sodio es un 10% y un miligramo de magnesio de sodio por cada gramo. Es decir, que todo esto, al consumir la comida ultraprocesada, los niños como cereales, galletas, son productos considerables como dañinos para la salud. La licenciatura de promoción de la salud tiene como objetivo implementar estrategias que mejoren la calidad de vida de los individuos y promoviendo hábitos saludables y pues la información de la investigación la sacamos de distintos artículos como la Organización Panamericana de la Salud y de la Secretaría de Educación y datos sobre la información que pudimos abordar con el tema de la comida ultraprocesada. Y las lecturas que fuimos las lecturas que nuestro maestro fueron de gran utilidad para nuestro tema. Bueno, yo les voy a explicar un poco más el paso 4 y el paso 5. El paso 4 consiste en que nosotros indagamos el tema, como mi compañera ya lo mencionó, pero al principio hicimos 9 preguntas que no tenían coherencia y pues no tenían como digamos que sentido, pero con la lectura que el maestro nos dio, estuvimos leyendo, indagando en artículos, tesis, para que al final construyéramos una pregunta que sí tuviera coherencia y se explicara un poquito más a fondo el tema que íbamos a abordar. En el paso 5 es la organización que tuvimos. Nuestra organización, digamos que fue más o menos porque en presencial hubo problemas, algunos no aportaban, algunos sí. También ocupamos las herramientas como WhatsApp, Word, también ocupamos Google para buscar las tesis, los artículos y al final ocupamos Gemini para la corrección de palabras. Nuestra primera pregunta era cuáles eran las causas y consecuencias de la mala alimentación en relación a niños de preescolar. Hablábamos de 3. En una sola pregunta metimos 3 temas. Hábitos, el maestro nos había comentado que abarcaba. Y consecuencias o causas era lo mismo, abarcaba el tema. Entonces, no tenía ni lógica, no tenía coherencia, no lo estábamos metiendo como tal, aunque sea una colonia, o pues sí algo en donde la podemos como que concretar y se pudiera entender. Y nuestra segunda pregunta, pues ya lo mencionó nuestra compañera, tuvimos 9 preguntas. Las 9 eran como títulos o simplemente eran preguntas al azar por tantas veces que teníamos. La última pregunta quedó: ¿por qué consumir comida ultraprocesada afecta a los niños de preescolar en la colonia Jalpa, Iztapalapa? De igual manera en las tesis era lo que vimos, porque nos guiamos más con tesis que con artículos, incluso metieron una revista, ese ya fue por parte de su equipo. Entonces, en las tesis vimos la prevención de enfermedades, que
fue relacionado a la tabla, en la cual nos daba criterios nutricionales, y en las tesis de igual manera jalamos información para poder hacer como una redacción y resumir como nuestro texto. Y pues sí, ya nada más con eso, también de igual manera agarramos una tesis de licenciatura en promoción de la salud de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para alimentos y bebidas ultraprocesadas, de ahí sacamos un poco más de información. Y también hubo una página web. La página web fue de la Secretaría de la Salud de México y un artículo de la UNAM y un artículo de la UACM. Con eso nada más era para ver la prevención de alimentos ultraprocesados para los niños, más que nada para que dejar de consumir las cosas enlatadas o cosas que estuvieran muy procesadas. Y pues al final les hicimos una pequeña cita textual del libro de la promoción de la salud, dando referencia a todo nuestro trabajo. Y pues ya con eso pues fue como que nuestro trabajo de pregunta de indagación. Bueno, nada más les voy a pedir de favor que continúen guardando silencio y que no se salgan del salón en banda, por favor. Hay que escuchar a todos los compañeros. Ellos escucharon las presentaciones anteriores. Ahora toca turno que los demás sean recíprocos y escuchen a los demás. Gracias. Continuando con el programa, ahora vamos a escuchar a quienes nos van a presentar la pregunta: ¿por qué el mal sueño de calidad provoca obesidad en los estudiantes universitarios en la UACM Casa Libertad?
primero tuvimos que acomodarla y entenderla, porque no podemos hacer una pregunta si no entendemos de qué vamos a estar hablando. Entonces, tiene que tener coherencia. Y fue justamente toda la investigación que hicimos de evasión de calidad, la obesidad y los estudiantes para poder relacionarla. Y también nos dimos cuenta que nuestra pregunta es interdisciplinaria, ya que es interés para la salud pública, la nutrición, psicología, considerando los factores como el estrés y cansancio, las rutinas académicas y la actividad física sobre todo. Con las lecturas del profesor nos fuimos ayudando a guiar para que, tenemos una pregunta, pero entenderla es vital, porque no es lo mismo hacerla a saber explicar cada parte de esa pregunta. Entonces, con las preguntas que el profe nos dio, con las lecturas que el profesor nos brindó, podemos entender las partes, los conceptos y todo lo que significa tener una pregunta, todo el proceso detrás para poder explicarlo. Gracias a esto aprendimos habilidades de búsqueda de información. Antes de elaborar hay que investigar qué vamos a elaborar. También hay que conocer bien el tema, como ya dije. Fortalecemos la capacidad de análisis y síntesis al interpretar información, porque no es lo mismo leerla a uno entenderla con sus propias palabras y explicarla. Y la deducción, la ortografía y fluidez del texto, porque si no entiendes lo que estás diciendo, menos a la persona que lo lea, lo va a entender menos. Y las habilidades de pensamiento crítico que reflexionamos sobre todo lo que era nuestra pregunta. Y ahora mi compañera va a explicar el proceso de recopilación. Bueno, nosotros antes de tener esta pregunta final tuvimos muchas más preguntas que no fueron aceptadas porque no tenían coherencia en sí mismas y no resultaban ser unas preguntas, unos títulos. Y la verdad sí se me complicó bastante hacer las preguntas porque no conocíamos que las preguntas tenían elementos y eso era algo que nosotros desconocíamos y fue lo que más se complicó. Y nuestra primera pregunta resultó ser un título y que fue los malos hábitos alimenticios que causan desnutrición en los universitarios. Creo que se da a entender que no tiene nada que ver nuestra primera pregunta con nuestra última, ya que cambiamos los enfoques, pero se mantuvo el objeto de estudio. Y bueno, como último, en la organización de equipo, nosotros trabajamos de diferentes maneras, pero sobre todo por un chat de WhatsApp, en donde nos compartíamos cualquier información, ya sean links de páginas, los documentos para corregir, nos corregíamos entre nosotras mismas o todas las correcciones que nos mandaba el profesor. Igual en la escuela trabajamos en las computadoras de aquí y platicábamos sobre el tema durante y después de todas las correcciones del maestro que nos hacía y nos dividimos con los puntos que teníamos que hacer y nos tocó uno a cada uno y bueno, en conclusión trabajamos muy bien porque todos fuimos cooperativas y pudimos completar el cartel y eso es todo. Gracias. Ahora toca el turno escuchar al equipo que nos va a presentar la pregunta: ¿cómo la bulimia afecta a la salud física de los jóvenes de 17 años de la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa? Muy buenas tardes. Yo me llamo Diego Daniel y yo trabajo con el profesor Alejandra, también por Gabriel Eduardo, que no pudo asistir el día de hoy, pero nosotros les hablaremos sobre cómo la bulimia afecta a la salud física de los jóvenes de 17 años en la colonia San Miguel Teotongo de Iztapalapa. Decidimos seleccionar este tema ya que en muchos jóvenes, debido a la mal conducta que en la conducta alimentaria, los jóvenes
mencionar anteriores temas, el exceso de comida ultraprocesada, comida chatarra, así no llevan una alimentación saludable, el cual nos decidimos enfocar porque hay cada vez más trastornos alimenticios que también se presentan en los jóvenes, que serían, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, la anemia. Estos son trastornos que conllevan a enfermedades a lo largo de la vida. Y nos seguimos más a detalle a profundizar este tema porque en esta tuvimos información verídica acerca de dichos trastornos que les mencioné, que es de la bulimia, y lo decidimos relacionar con la malnutrición debido a que no llevan, como se lo había mencionado, una buena hábitos saludables que se podría llamar. Esto es lo que se presenta porque mucha gente come, como lo decía, porque tienen estrés, nerviosismo, o por exceso de que también por el trabajo no llevan una comida buena o saludable. Se puede decir, por ejemplo, pueden comer carnitas y todo eso, en lo cual esto lleva a provocar trastornos como la bulimia. Por ejemplo, aquí se presenta en la imagen que comen en exceso por nerviosismo. O sea, algunos de los síntomas que se podrían presentar serían los atracones de comidas recurrentes, métodos compensatorios después de una tracción, esta ovulación influida por el peso y la salud, tal cual. Esto quiere decir que la bulimia se presenta que entre más comas y comas, más vas a subir de peso y después vas a subir tus medidas tanto de cadera, de todo tu parte de tu cuerpo. Y decidimos enfocarlo en un lugar específico, en una escala que sería San Miguel Totongo de Iztapalapa, el cual ya que hay un 34% de los jóvenes que sufren o padecen de este trastorno en la vida cotidiana que llevan día a día, el cual hemos prevenido mediante hábitos y el entorno saludable de los habitantes que lo padecen. Y esto puede reducir para personas que puedan ser notables y no debido a los datos de alarma que se presentan. Y en el paso 2 decidimos recopilar la información, el cual nosotros decidimos buscar esta información por internet, por diferentes páginas de consulta, y buscamos principalmente la definición de qué era la bulimia, si era un trastorno o una enfermedad, y el cual nos arrojó que era un trastorno y ahí nos empezó a ver cómo les afectaba o a qué se debía dicha enfermedad. Y lo que hoy en día, pues esto se puso muy de moda, este trastorno, ya que tiene diversas características que pueden ser un signo de alerta para las personas. Y ese sería parte de lo que mi compañera Laura. Bueno, como podrán ver en la imagen, también pueden llevar también consecuencias graves, ya que pues también piensan tanto sobre su sobrepeso y pues también de tantas calorías que consumen, ya que también los jóvenes pueden ocasionar entre ellos mismos vómitos y pues eso les afecta a su salud. También la organización del tema, nosotros los organizamos tanto en revistas, tanto en sitios web, en páginas, en internet, en Google y en tanto libros. Y en la Secretaría de Salud del Gobierno para ver las tasas de cuál es la afectación hacia los adolescentes. Y de ahí buscamos cuántas aproximadamente viven los adolescentes en San Miguel Totongo, para que si sufren algo puedan detectar a tiempo y no les cause problemas en su salud. Y en la comparación de la primera pregunta, en la última nos equivocamos, ya que pues no estaban los datos específicos para la pregunta, que nuestra pregunta fue de cómo la bulimia afectaba a la salud física de los jóvenes de 17 años de la colonia de San Miguel Totongo, Iztapalapa. En nuestro equipo pues lamentablemente sí hubo problemas, porque pues unos sí aportaban, otros no aportaban, entonces nos fue afectando en eso para organizarnos en el trabajo. En medio de comunicación también nos comunicamos en WhatsApp, a veces en persona o a veces en llamada, para ponernos de acuerdo sobre nuestro tema y encontrar la información adecuada para el compañero. Decidimos enfocarlo
etcétera. Estas serían las fuentes donde buscamos la información, por ejemplo, en las revistas Mexicana de Trastornos Alimentarios, Mexicanos Jornal, y aquí en las citas, igual en la Secretaría de Salud Pública, que ahí encontramos también varios datos específicos sobre este trastorno. Y por ejemplo, aquí en las imágenes pueden ver como mucho vómito, el exceso de comida, todo eso, y pues eso sería todo. Gracias por la atención. Gracias, Diego. ¿Le cedo la palabra, profesor? Bien, les pediría por favor a los estudiantes aquí del Consejo. Yo sé que a veces nos gusta que nos escuchen, pero no sabemos escuchar. Es bien importante. Cuando uno va a un coloquio, el único objetivo que se tiene es escuchar a los demás, porque cada uno lo ve de manera distinta y si no, no vamos a aprender. Créanme que si no se aprende, si no sabemos que escuchar. El celular nos distrae un montón. Yo sé que ya inclusive uno como a veces como adulto, no como joven, y todo el tiempo está ahí a ver mensaje y mensaje a ver qué nos mandan, pero yo sí les pediría ese primer coloquio de promoción de la salud y de nutrición. Y es bien importante porque ustedes apenas inician la licenciatura y los temas que están exponiendo, a pesar de que es una pregunta que pareciera que no tiene respuesta, porque realmente no llegaron a la respuesta, así como los escucho, es una inquietud y que les puede llevar inclusive a un tema de tesis, porque son temas muy interesantes y muy importantes y relevantes para la sociedad mexicana, y nos incluimos todos. Entonces, aprendan a escucharse, es bien importante. El celular puede esperar, estamos en un evento y ya después les decimos, ahora tenemos un receso y tranquilamente pueden salir, descansan, checan el celular, ven mensajes, etcétera, ¿vale? Entonces, ahorita enfoquémonos a escuchar y aprender un poquito de los demás. Vamos a dar una breve sesión de preguntas, maestra Laura. Y si tienen una pregunta para el bloque, para el bloque de preguntar. Tinoco, una pregunta. Y Luma, una pregunta, ¿vale? Yo quisiera comentar en este bloque, en estos grupos, como que hicieron mucho hincapié en la cuestión de los hábitos. Cómo estos hábitos moldean, de cierta manera, tanto nuestras emociones, nuestra salud. Y la pregunta sería, ustedes ahora que ya son universitarios, ¿qué tanto se han modificado esos hábitos? ¿Y qué tanto ustedes se han dado cuenta qué es bueno para su salud y qué es malo para su salud? ¿Ok? Esa sería mi pregunta para todos los equipos que ahorita manejaron esta cuestión de los hábitos. Y algo también, una cuestión muy importante que mencionó la compañera que estuvo en el grupo, a partir de observar. ¿Cómo observamos? Lo que observamos, para ella le dio el eje o la pauta para preguntarse, bueno, ¿cómo es la alimentación? Y también desde la cuestión individual, de sus casos, también ustedes estuvieron ubicando, estuvieron identificando estas problemáticas de alimentación y de salud. ¿Vale? Profesora Laura. Bueno, igual una felicitación para todos por el esfuerzo realizado. Y tengo una pregunta para el equipo que habló de los alimentos ultraprocesados. Dentro de la investigación que hicieron, porque bueno, ya todos se dieron cuenta que hasta para plantear una pregunta primero hay que investigar, ¿no? Ya, porque ¿qué voy a plantear? ¿De qué voy a hablar? ¿No? Entonces es como una preinvestigación. Bueno, dentro del material que leyeron, pudieron conocer México en qué lugar se encuentra con respecto al consumo de ultraprocesados. O sea, a diferencia de otros países, porque ya ustedes nos explicaron que, bueno, esta práctica no es nada saludable y mucho menos para un niño. Entonces, si hay alguna información que nos compare de nuestro consumo a diferencia de otros países, porque, bueno, somos el país con mayor obesidad infantil, ¿no? Entonces, si pudieron conocer. Y algo que me gustó mucho es que platicaron acerca de su experiencia de trabajar en equipo. Muchos de ustedes ya laboran, entonces ya conocen lo que es trabajar con personas que no son nuestros amigos, ¿no? Y conocer a nuestros amigos en una cuestión más laboral, por así decirlo, ¿no? Lo que implica una responsabilidad compartida.
Entonces, pues, ¿cómo vieron la experiencia? ¿Cómo estos tipos de ejercicios es muy formativo? Pero sí saber qué les dejó este ejercicio. ¿Okay? Felicidades a todos los que estuvieron en esta ocasión. Y pregunta en específico para el equipo que se interesó por el personal de vigilancia. Y aquí hay bueno, si creo que fue una experiencia familiar, pero si se dan cuenta, aparte del personal de vigilancia, del personal de las fuerzas del orden, generalmente ¿para qué o cómo tendemos a hablar de las fuerzas del orden? ¿Qué opinión tenemos de las fuerzas del orden? O sea, en general, la opinión generalizada es que, pues, entre menos cerca de uno está el mejor, ¿no? O sea, es que la mordida, que la extorsión, pero se preocupan ¿hay alguna preocupación? ¿Existe alguna preocupación documentada de las fuerzas del orden? Y sobre todo aquí en México, que prácticamente pues son personal de leva, es decir, los agarran y sabes disparar, vámonos. O sea, es una policía en la mayoría de los casos no profesionalizada. Se hacen esfuerzos para profesionalizarla, pero aún así no es suficiente. Entonces es un punto de que podrían preocuparse de cuál es el estado físico, el estado mental de las fuerzas del orden público, de la seguridad privada, también. O sea, es un buen punto para abordar. Y también, si no lo ligan, ¿de dónde vienen los elementos? Es decir, ¿cuál es su lugar de residencia de los elementos del orden público? La mayor parte de las periferias. Si bien de las primeras exposiciones hablamos de la periferia en general, y las exposiciones posteriores y algunas de las que vino pues se concentran en puntos específicos de la periferia, lo que es San Miguel Teotón o Mesa, Jalpa, por aquí más adelante viene Milpalta. Entonces, ¿cómo son las condiciones sociales de alimentación de las personas que están lejos de los centros económicos, que vendría siendo la periferia? Incluso con excepción de Guasanya del Valle, la misma universidad está en puntos específicamente escogidos en el. Entonces, ¿cómo van a decidir ustedes? ¿Tienen las condiciones perfectas para andar en esas periferias? Entonces, sigan así, chicos. Sigan así, preocupándose por las diferentes problemáticas que hay a su alrededor y alrededor de aquí en la institución. Gracias. Las contestan los equipos respectivos. Una era para ustedes, ¿me parece? ¿Lo de los niños? Pero puedo comentar. Claro. Igual la maestra nos comentaba que cuáles son los retos o las habilidades que experimentamos estando elaborando estas preguntas. Bueno, yo hablo aquí por mi equipo, tenemos muchas dificultades hacia horarios que llegaron a dificultar todo el trabajo porque nos íbamos a enojar, no escuchábamos a los demás. Creo que una de las habilidades fue esa, ¿no? Saber escuchar, y el profe nos decía, lee tu pregunta, analiza lo que estás preguntando, hazlo chiquito ¿para que no tengas que hacerlo tan extenso. Lo que no queremos es llenarte de información, lo que queremos es de que tú puedas llenarte de información primero para poder seguir, por ejemplo, ahorita, indagando y todo con los demás, de sabernos explicar y todo. Igual una de las principales, creo que, problemáticas fue de que no sabemos tanto hablar en público, pero pues hasta ahorita se nos dio, y creo que no al 100%, pero ahí vamos. O sea, creo que es una de las habilidades que estamos experimentando últimamente.
De igual manera, es todo relacionado con los hábitos alimenticios en cuestión de lo que yo leí. Hay hábitos alimenticios tempranos, es decir, que tienen una etapa crucial, que es lo que aborda como que el tema de ultraprocesados. Y pues sí, se podría decir que aparte de que aparentemente para lo que debe de ser como que México no es el primer, queda en cuarto lugar. O sea, como primer lugar nada más está en cuestión de hábitos de mala alimentación y lo que viene siendo la obesidad, pero en sí está México en la cuarta posición. Y pues ya, y contestando a la pregunta de trabajo en equipo, creo. Bueno, yo por cuestiones de trabajo pues sí me olvidé un poco y sí fue algo disfuncional porque pues llegaba ahora sí que de 2 a 12 esté trabajando y pues sí se me complicaba. Y como lo había comentado mi compañera, hubo personas que la verdad no aportaron y pues estar corrigiendo a la gente siento que no es lo más accesible, puesto que no somos como que niñeras y cada quien tenía como que su parte. Entonces en ese aspecto, pues sí, hubo 0 aportaciones de 2 personas y ya posteriormente, ya después pues ya se estuvo trabajando y pues se manejó a través de la manera virtual y pues ya fue todo por un gran culpa por mi parte, porque pues como les comento fue por mi parte de trabajo de laboral y ya las otras pues ya yo creo que individuales, pero pues eso, contestando su pregunta, se tuvo que ver con la relación del consumo para los niños de preescolar. Bueno, para la pregunta que hizo de lo de los personal de vigilancia, yo creo que sí nos tendría que tomar más tiempo de investigación para poder responder esa pregunta, porque en sí no abundamos mucho en lo que usted nos dijo, pero pues yo creo que sí influye mucho de dónde se mueven los elementos a su trabajo. Y no recuerdo qué otra pregunta me hizo. Bueno, más que nada de cada uno de los elementos y también de la proveniencia de cada uno de los... Sí, yo creo que también tendríamos que generar como promotores de la salud alguna estrategia para que pues sea beneficioso para ellos también, pues para mejorar su salud. Muy bien, muchas gracias. Yo lo que observé en esta mesa fue que la mayoría de ustedes se enfocó a una cierta comunidad. La sociedad está conformada por comunidades distintas. Niños, ya hablamos de los de seguridad, hablamos puede ser los de intendencia, puede ser los administrativos, puede ser los estudiantes, puede ser las mujeres, los hombres. Entonces es algo muy particular. De promoción de la salud van a estar trabajando durante 3 semestres, salud comunitaria 1, 2 y 3. Y ya pues por supuesto trabajos muy específicos. Y entonces se van a dar cuenta que es necesario conocer no solamente los determinantes sociales, la cuestión cultural, la cuestión política, geográfica, económica, etcétera, para trabajar los problemas de salud en relación a una cierta comunidad. Y entonces es muy importante ahorita lo que escuchamos, porque efectivamente a veces trabajamos mucho por comunidades. Y hay comunidades aisladas, discriminadas y que no son visibles. Entonces hay que visibilizarlas a partir, como dijo su compañera, de campañas de difusión, de observación, de análisis, de cuestionamiento y entre todo también ustedes como promotores empezar a creerse, insisto yo, desde hace un buen inicio, que son los que tienen que dar soluciones prácticas a esta ciudad que tiene muchos problemas de salud y que se conforma por distintas comunidades. Muchas felicidades. Ahora vamos a dar inicio. Son las 11:26, ¿de acuerdo? Les propongo